la vida ya no vemos lo duro, sino lo tupido, ¿no? De situaciones que pasan, pero aún ahí Dios está detrás de escenas actuando a nuestro favor. Así que desde Televisa presenta el día de hoy, apunta el título del mensaje, por favor, Tras Bambalinas, segunda parte. Tras Bambalinas, segunda parte, y vamos a estar considerando el capítulo 2 del libro de Esther. Todo el capítulo son 23 versículos, así que vamos a estar ahí estudiando verso a verso como comúnmente lo hacemos. Entonces, capítulo pasado, que abrimos el libro de Esther, conocimos a este famoso rey llamado el rey Asuero, o el rey Jerjes I, que era el rey de todo el imperio persa, y él salió de escena derrochando su riqueza, su poder, y de pronto vemos que él quiso presumir a su reina, la reina Vasti, y mostrarla ante todos los invitados, pero ella, en un acto de negación, prefirió su dignidad antes que su posición y no se presentó. Entonces esto hizo que el rey se molestara y diera un decreto de que ella sería destituida como reina. Entonces este libro interesante llamado Esther, lleno de muchas situaciones raras, complicadas, mucha gente lo considera incluso como una comedia melodramática muy interesante, y de hecho muchas personas consideran que este libro no debería estar dentro del canon bíblico a causa de esto. Pero nosotros, al estudiar este libro, podemos ver cómo Dios está obrando a través y detrás de todo lo que está sucediendo en esta historia, y cómo esta historia encaja perfectamente dentro del gran arco narrativo de la historia de la redención en la Biblia. Así es como Dios opera tras bambalinas, detrás de escena, obrando a nuestro favor en el gobierno, como lo vimos la semana pasada, en las pasiones de quienes nos rodean y las decisiones que nos involucran. Pero hoy también vamos a ver, apunta en tus notas por favor, 3 efectos de una vida dirigida por el Dios que opera tras bambalinas, ¿ok? 3 efectos en una vida dirigida por el Dios que opera tras bambalinas. Vamos a estar leyendo los versos primeramente 1 al 7, si me puedes acompañar en tu Biblia, por favor. Pero antes vamos a orar y poner en manos de Dios este tiempo. ¿Me parece? Ayúdame a orar ahí donde estás, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de considerarla. Porque tu palabra, Dios, es lo que tiene el poder de transformar nuestra vida. Y haz eso el día de hoy en cada vida que esté aquí. Transforma nuestra vida. Cámbianos la perspectiva, Dios. Que a través de las circunstancias que podamos pasar, de los momentos difíciles, podamos verte a ti obrando a nuestro favor. Que cada persona que está aquí el día de hoy nos salga igual que como entró. Que sea tu Espíritu Santo quien obre en la vida, y en la mente, en el corazón de cada persona que está aquí. Gracias una vez más, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, bien, leamos versos 1 al 7, si me quieres ayudar con la lectura ahí en tu Biblia o en tu dispositivo, por favor. Dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Bien, este capítulo comienza dándole continuidad a la historia que habíamos estado viendo, y eso era que había una vacante para reina, ¿verdad? Destituyen a la reina Vasti y ahora se abre una vacante, y el rey Jerjes es aconsejado por el grupo de personas que estaban ahí, sus sirvientes, para que él haga ese tipo de casting o de concurso para poder elegir a una reina, a una nueva reina. Entonces podemos ver claramente que esto lo hicieron en toda la región de Persia.
toda la región estaba organizada para hacer este concurso o ese certamen que le llaman muchas personas y poder elegir de esa manera a una nueva reina. Entonces, esta primera sección que estamos leyendo ahorita empieza poco a poco a introducirnos a los personajes que vamos a estar viendo a lo largo de esta historia. Primeramente, nos presenta un grupo de sirvientes eunucos. Si no sabes qué es un eunuco, búscalo ahí en tu casa, por favor, porque me da vergüenza decirlo aquí. Y vas a saber qué es lo que era un eunuco. Eran sirvientes de confianza del rey, encargados de aconsejar al rey. Después sale a escena este personaje llamado Hegai, otro eunuco encargado del harén o del grupo de mujeres del rey, que era quien las preparaba y les daba todo lo necesario para prepararse ante el rey. Después vemos que entra a escena otro personaje llamado Mardoqueo. Di conmigo Mardoqueo. ¿Alguien conoce a alguien que se llama Mardoqueo? Yo no. Bueno, yo una vez conocí a alguien así. Es irrelevante, pero me llamó la atención ese nombre, ¿no? Este hombre es descendiente de la tribu de Benjamín, obviamente es judío, y se nos dice que él, su nombre es babilónico, es decir, él nació dentro del imperio de Babilonia al ser exiliado junto con la tribu 120 años atrás, más o menos. Entonces, a este punto de la historia, Mardoqueo tendría alrededor de 50, 60 años más o menos, esa sería su edad. Después, sale a escena esta joven cuyo nombre lleva el libro que era Esther. Y aquí se nos empieza poco a poco a narrar los sucesos que están pasando. Esther, fíjate, otra joven huérfana judía que vivía bajo el cuidado de Mardoqueo, que la adoptó cuando sus papás murieron. Esta joven tendría aproximadamente entre 15 y 20 años en ese momento. ¿Por qué sabemos eso? ¿Por qué te digo estas edades así como al azar? Porque era la edad que más o menos tenían las mujeres que eran presentadas al rey en ese tipo de ocasiones. Entonces, fíjate, Esther, una mujer judía que perdió a sus padres, era huérfana, una mujer que vivió y creció bajo la esclavitud y la opresión, con un pasado muy doloroso, un pasado muy triste, un pasado muy doloroso. Ahora esta mujer estaba a punto de ser usada por Dios, no solo para transformar su historia, sino para transformar la historia de toda una nación o de todo un pueblo. Creo que aquí podemos ver claramente cómo el dolor, los aparentes fracasos que tú puedes experimentar en tu vida, se pueden volver en procesos que preparan nuestro corazón para ser usados por Dios grandemente. ¿Te das cuenta? Y de hecho, ese es el primer efecto en una vida dirigida por el Dios que opera tras bambalinas. Apúntalo en tus notas, por favor. Procesos que preparan el corazón. Procesos que preparan el corazón. Y recuerda, estamos todavía dentro de la serie Reconstruyendo tu vida. Y siempre que estamos aquí arriba hacemos la pregunta, ¿cuántos han sido reconstruidos y restaurados por Dios? Y todos, amén, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando sigues viendo que aún las situaciones difíciles siguen estando presentes? ¿Verdad? Dices, híjole, yo pensé que ya todo iba a ser de color de rosa, puros ponis, arcoíris, florecitas de colores, y de repente, oh sorpresa, sigues estando en medio de dificultades y de cosas complicadas y luchas o pruebas. La diferencia es que hoy ya no los pasamos solos como antes. La diferencia es que Dios está con nosotros en esos procesos, ¿verdad? Dios nos acompaña y está con nosotros. El Dios de la historia camina contigo. El Dios de la historia camina contigo en cada temporada. El mismo, fíjate, el mismo que gobierna el universo y sustenta todas las cosas, es el mismo que dirige tu vida. ¿No te da seguridad eso? ¿No te da seguridad? Él mismo es el que pelea por ti. Un pasado doloroso, Dios lo puede usar para moldear tu carácter y preparar tu corazón para algo mucho más grande de lo que tú te imaginas. Y creo que el principio aquí es muy claro. La verdad, familia, nos encanta abrazar el pasado, ¿sí o no? Nos encanta tenerlo aquí, ponerle una silla cuando vas a comer, ahí se lo pones. Mira pasado, aquí te sientas tú, te acuestas a un ladito de mí todos los días. Nos encanta abrazar el pasado y de vez en cuando darle oportunidad de que nos controle y que nos siga lastimando. Yo quiero decirte algo muy, muy importante este día. Deja de lastimarte
Deja de darle poder al pasado para hacerte daño. No tiene poder. Dijera mi hermano Daddy Yankee, ¿lo pasado qué? Ah, ¿verdad? Se la sabe todo. Ya lo pasado, pasado. Dios lo usa para moldearte, pero no dejes que tu pasado te controle. No dejes que tu pasado te controle. Mira tu pasado como una vivencia y una oportunidad que te está preparando para algo más. De esa manera debemos de mirar el pasado. Yo estoy seguro. Es más, quiero que hagamos un ejercicio esta tarde. Mira atrás. Metafóricamente, no voltees la cara. Mira para atrás. Ve tu historia y date cuenta lo que eras antes y lo que eres hoy. Y dime si Dios no ha usado tu pasado para traerte aquí donde estás este día. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Y cual sea la situación que hayas pasado, Dios tiene control de ella. Dios es el Dios de la historia, el Dios de tu pasado, el Dios de tu presente y el Dios de tu futuro. Al igual que hay veces, ¿cuántos les gustan los rompecabezas aquí? Hay rompecabezas que agarras una pieza y que nomás no ves que encaja, ¿no te ha pasado eso? Esta pieza se me hace que no era de aquí, ¿no? Como que no embona. Y la vida está llena de piezas así. Ve tu historia, ve tu vida, ve las situaciones que has pasado y piénsalo. Muchas veces has dicho, híjole, no entiendo esto, en qué parte de mi vida encaja. A lo mejor pasaste por falta de tus padres, por abuso cuando eras pequeño. A lo mejor tuviste pérdidas, tuviste enfermedades, un chorro de cosas te sucedieron. Pero mientras más conoces a Dios, más puedes ver que cada pieza que a veces no le encuentra sentido, poco a poco va encajando en la gran pintura que el Dios de la historia está haciendo en tu vida. Así es. El pasado no nos debe controlar, sino nos debe impulsar a llevar y a vivir lo que Dios tiene para nosotros. Mira, si quieres apuntar esto en tus notas, Dios nos prepara en lo cotidiano para vivir y para cumplir un propósito extraordinario. Dios prepara nuestro corazón en lo cotidiano para cumplir y vivir un propósito extraordinario. Y Él puede usar nuestras experiencias, nuestros fracasos, nuestros dolores aparentes más difíciles para prepararnos para algo más grande. ¿Lo puedes creer? Ese es tu Dios. Ese es el Dios de la historia. Ese es el Dios al que adoramos. Muchos conocen la famosa historia de esta mujer judía llamada Ana Frank. ¿Alguna vez la has escuchado? Cómo ella duró 2 años escondida durante la Segunda Guerra Mundial y durante ese periodo estuvo escribiendo su diario, escribiendo sus vivencias y sobre todo mostrando una actitud de confianza a pesar de todo lo que estaba viviendo. Pasados 2 años, ella fue llevada a un campo de concentración con su familia y al final ella falleció. Y su diario salió público y ahora se convirtió en uno de los libros más leídos del mundo, más traducidos en diferentes idiomas del mundo. Y eso nos narra que a pesar de las dificultades que ella y los judíos estaban viviendo en ese momento, ellos podían ver una esperanza en un Dios más grande que cualquier situación. Piénsalo. ¿Qué nombre le pondrías al libro de tu vida? ¿Qué nombre le pondrías? Mira tu pasado, mira todo lo que has experimentado, mira dónde te tiene Dios el día de hoy. Si tuvieras que sacar un libro, ¿qué nombre le pondrías? Piénsalo. Cada momento difícil puede convertirse en un impulso que te hace avanzar en el Señor. ¿Alguien lo puede creer? Amén. Ese es el Dios de la historia, el Dios al que tú y yo servimos. Vamos a continuar leyendo, por favor, versos 8 al 18. Versos 8 al 18. Es una sección larguita, así que ten un poquita paciencia, ¿va? Dice así. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, ya habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, porque hizo darle prontamente atavíos, alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llega el tiempo
Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra, 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada y con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres a cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. Y no venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail y tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino que dijo a Hegai, eunuco del rey, guarda las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. Y disminuyó tributos a las provincias, se hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Wow. ¿Puedo tomar agua? En la reunión bilingüe le pedí a Uri que leyera todo esto y me salvé, pero ahora ya me tocó leer a mí. Pero bueno, el decreto real obligaba a Esther a participar. Ella y Mardoqueo no decidieron participar en este concurso por ambición. Ellas no vieron en un poste de luz ahí que había un cartel que decía: se solicita reina, preséntate tal día al casting, sino que ellos lo hicieron porque era el perfil que el rey buscaba. Ella estaba obligada a participar. Entonces los primeros versos nos dicen que Esther era una mujer de hermosa figura y de buen parecer. Así que ella entró a esta especie de concurso, y ahí dice la Biblia que encontró gracia con este personaje llamado Hegai. Entonces, gracia, es decir, favor, aceptación, simpatía ante este custodio encargado de presentarlas. Y Esther, junto con todas las mujeres, estuvo por un año, imagínate, un año recibiendo baños aromáticos, ungüentos, esencias, preparación, le enseñaban modales, todo lo que le podía ayudar a ella que se presentara ante el rey y tuviera más oportunidades de ser elegida. Veo a varios aquí que les hace falta estar ahí un año en ese lugar. Pero bueno, entonces imagínate un año recibiendo tratamientos de belleza, perfumes y todo eso, lo que les ayudaba a presentarse delante del rey, mientras Mardoqueo, su padrastro, estaba dando algunas vueltas ahí para vigilar que todo estuviera bien. Entonces, imagínate la tensión, ¿no? Tal cual como si fuera un concurso, así como tipo La Voz México, no sé, ponle el nombre que quieras, ¿no? La Academia. Ellos se presentaban ante el rey y volvían a otra casa a esperar que el rey dijera si las eligió o no. Y todas se ponían sus mejores ropas, se ponían el perfume más caro, el Chanel, ya sabes, el Eternity. Hermanas, no usen el Eternity, por favor. No es cierto. Y se presentaban así ante el rey, pero Esther no lo hizo. Fíjate lo que dice el verso 15. Ella, Esther, solo siguió el consejo de Hegai, el eunuco encargado del harén, y no pidió nada aparte de lo que él le sugirió. Y aún así, los que la veían, la admiraban. Ella era Esther, una mujer llena del favor de Dios. ¿Y sabes lo que significa su nombre? Está muy interesante. Su nombre significa estrella. ¿Okay? Su nombre significa estrella. Y al ver esta historia y al ver este personaje llamado Hegai y cómo él preparaba a las mujeres, llegué a la conclusión de que Hegai fue el primer estilista de las estrellas. Dime lo contrario. Pero él fue el primer estilista de las estrellas. Esther brillaba como una estrella. Y así fue el turno de Esther de presentarse ahora delante del rey después de haber pasado todo este proceso. Y dice la Biblia que Esther una vez más encontró gracia delante del rey. Y el rey la eligió a otra. Y termina este versículo con una frase bien poética, ¿no? Que tiene mucho que ver con la temática del libro. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres.
Y como era de costumbre, hicieron un pachangón que le llamaron el banquete de Esther para celebrar que ya habían elegido una reina. Entonces, ella es Esther. Acabamos de ver en escena a Esther, esta mujer judía con un nombre persa que tuvo muchos problemas en su pasado, muchos procesos dolorosos, pero hoy estaba ahí brillando con todo el favor de Dios y puesta por Dios en una posición especial que abriría la puerta para algo impresionante. Ese es el segundo efecto en una vida dirigida por el Dios que opera tras bambalinas. ¿Me ayudas a apuntarlo en tus notas, por favor? Puertas que abren oportunidades divinas. Puertas que abren oportunidades divinas. Y como Esther, todos los que estamos aquí hemos sido bendecidos por Dios con dones y talentos que nos hacen brillar. Porque a lo mejor y más de uno de los que están aquí pueden llegar a decir, bueno, pues yo no encajo ahí, ¿no? O sea, Esther era de hermosa figura y de buen parecer. Y yo soy de obesa figura y de mal parecer. Pero, mira, el favor de Dios sobre tu vida no depende de tu apariencia física. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Gracias, Señor, porque no depende de eso, sino depende de su favor sobre nosotros. Qué increíble, ¿no? De hecho, me acordé de una historia. Llegó un burrito bien emocionado al corral donde estaban su mamá burrita y sus hermanos burritos y todo, y les dijo, ¿qué creen que me pasó? Iba entrando a la ciudad y de pronto todos me empezaron a gritar, me empezaron a celebrar, cantaban canciones, me pusieron palmas para que yo pudiera pasar. Que estoy impresionado de todo lo que la gente vio en mí. Todos se quedaron viéndolo raro, así como, ¿qué te está pasando? Al siguiente día se levantó muy de mañana, se afeitó, se lavó los dientes, se puso sus pezuñas y todo lo que hacen los burritos, ya sabes, cosas de burritos. Y fue a la ciudad a la entrada. ¿Y cuál fue su sorpresa? Nadie se percató que estaba ahí. Todo el mundo lo ignoró. Llegó a su casa bien agüitado y su mamá burrita le dijo, ay, hijo, qué burro eres. No te diste cuenta que nunca se trató de ti, sino de quien llevaba sobre ti. Y ese que llevaba sobre ti era Jesús, Jesús de Nazaret. Así que dile a la persona que tienes a un lado, si Dios usó a un burro, vamos a continuar. A nosotros nos toca solamente ser obedientes, ser humildes y estar dispuestos y darnos cuenta de esas puertas que Dios abre de oportunidades divinas. Apunta esto en tus notas, por favor. En el tiempo perfecto, Dios abre puertas que parecen imposibles hacia oportunidades que solo Él podía imaginar para nosotros. Así que la próxima vez que estés experimentando dificultad en tu vida, que tengas esos momentos donde ya no te llueve sobre mojado, ya no puedes más, no le preguntes a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo, Señor? Sino dile, Señor, ¿para qué? ¿Para qué me permites pasar estas dificultades? ¿Qué hay detrás? Y cómo tú vas a usar estas situaciones para llevarme a un propósito mayor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y bueno, terminamos leyendo la última sección. Es una novela de Televisa esto. Está bien impresionante, ¿no? Última sección, versos 19 al 23, por favor. Ayúdame a buscarlo ahí en tu Biblia. Dice, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado ni su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guarda de la puerta, y procuraban poner manos en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto y lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo, se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Entonces, después de que Esther es elegida como reina y coronada, la historia nos dice que se convoca de nuevo a estas mujeres. Algunos dicen que se convocaron otro grupo de mujeres para hacer otro concurso debido a lo poderoso que era el rey y cómo derrochaba en su imperio. Pero muchos otros dicen que estas mujeres fueron reunidas una segunda vez para avisarles que ya habían elegido una reina. Entonces no sabemos cuál fue la buena, pero estas dos hipótesis existen.
Pero lo que sí sabemos es que Mardoqueo estaba ahí a la puerta del rey, intentando y estar cerca y pendiente de Esther todavía. Y estando ahí, en ese lugar, en la puerta, se da cuenta de estos dos tipos que eran guardas de la puerta, que estaban ahí murmurando y conspirando, tratando de ponerse de acuerdo para eliminar al rey. Entonces lo que Mardoqueo hace es que habla con Esther, Esther habla con el rey manda a investigar, investigan, se dan cuenta que era cierto y les dan cuello. Entonces, ¿lo parafraseé bien? Sí, ¿verdad? Entonces les dieron cuello a estas dos personas. Y lo que hizo Mardoqueo fue una gran muestra de lealtad hacia el rey. Y sin saberlo, esto que estaba sucediendo estaba poniendo el piso del escenario de lo que estaría pasando en el futuro. Mardoqueo, este hombre judío que había sido llevado en el exilio con su familia, ahora estaba ahí en el palacio del rey. Esther, su hija adoptiva, ahora era coronada como reina de Persia. O sea, Dios estaba acomodando cada pieza para ponerla en su lugar, para poder preservar a su pueblo en el futuro. De hecho, al leer el libro te vas a dar cuenta cómo estos dos personajes se vuelven claves en el libro para lo que sucedería. Entonces, aunque ellos aún no lo veían, ellos no veían lo que tú vemos ahorita, ellos no tenían la Biblia, ¿verdad? Ellos no sabían lo que iba a suceder, pero aunque ellos no lo sabían y no lo veían, ellos dejaron que Dios operara en su vida para colocarlos en el momento donde ellos tenían que estar en el lugar exacto. Y todavía Dios les estaba protegiendo. Ellos eran judíos, estaban en un imperio persa que era un imperio terrible, asesino. Era un imperio que daba miedo. Y ellos estaban ahí, judíos, en medio de ese lugar, ahora confiando en que Dios estaba moviéndose a través de ellos. Y el tercer efecto que podemos ver en una vida dirigida por el Dios que opera tras bambalinas precisamente es esa protección que da confianza en el futuro. Una protección que da confianza en el futuro. Mira, cuando sabes que tu vida es orquestada por el Dios de la historia, es entonces cuando podemos tener confianza en nuestro futuro en Él. ¿Cuántos creen que ese es nuestro Dios? Ese es nuestro Dios, por eso tenemos que depositar nuestra confianza en Él. Mira, a pesar del sufrimiento y las temporadas difíciles, Él es el Dios de la historia. Él es el Dios de la historia y tu vida y mi vida están seguras en Él. ¿Lo crees? Él es el Dios de la historia y ser obedientes e íntegros, incluso cuando nadie lo ve, es lo que Dios usa para ponernos en el lugar en el que tenemos que estar. Así fue como ellos dos llegaron a ese lugar, a ese puesto. De hecho, más adelante Mardoqueo es elegido por el rey para un puesto muy especial, desde donde él puede ayudar a proteger al pueblo de Dios. Así que yo te quiero retar el día de hoy. Cuéntame tu historia y te diré cómo Dios puede usarla para un propósito mayor. Dile a la persona que tienes a un lado, dile, cuéntame tu historia y te voy a decir cómo Dios puede usarla para un propósito mayor. Es bien impresionante, muchas veces aplicamos este texto que voy a leer ahorita fuera de contexto, Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esto Jeremías lo estaba diciendo 120 años antes de estos sucesos. Y cómo en este momento Dios poco a poco estaba mostrando su fidelidad y cumpliendo su palabra, recordándoles, yo tengo planes para ustedes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Muchas veces la gente dice que la ansiedad es resultado ¿de qué? Ayúdame. De preocupación por el futuro. Exceso de preocupación por el futuro. Mira qué diferente sería nuestra vida si pudiéramos decirle al Señor, mi futuro está en tus manos. Mi futuro está en tus manos. Eso seguramente eliminaría toda ansiedad, toda desesperación por no saber qué va a suceder en el futuro. Mira, Dios ya vio tu historia. Dios conoce tu historia completa. Él ya tiene el panorama mucho más amplio que la vista limitada que tú y yo tenemos. Deposita en Él tu confianza. Por eso la Biblia dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. 3 efectos en una vida dirigida por el Dios que opera tras bambalinas. Procesos
que preparan el corazón. Puertas que abren oportunidades divinas, protección que da confianza en el futuro. Querida familia, te quiero decir algo. Tu pasado, tu presente y tu futuro están en las manos del Dios de la historia. Lo voy a repetir. Tu pasado, como haya sido, lo que hayas vivido, tu presente, aún con las preocupaciones que puedas traer el día de hoy encima, y tu futuro, aún con la incertidumbre de que no sabes lo que va a pasar, están en las manos del Dios de la historia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso esta tarde? Quiero cerrar con este verso que Jesús hablando, y abre tu corazón. Jesús te lo está diciendo hoy a ti. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Mira, lo que Jesús está diciendo es lo siguiente. Sí vendrán pruebas en tu vida. Sí vendrán aflicciones. No pruebitas, no detallitos, no problemitas, aflicciones. Pero no estás solo, Él está contigo. Él está contigo. No hay situación que te haga sentir que has sido derrotado. ¿Sabes por qué? Porque la victoria Jesús ya la ganó en la cruz por ti. No hay situación alguna. No hay nada absolutamente que te pueda hacer pensar que estás en derrota porque estamos en Cristo. Cristo es más que vencedor y somos nosotros más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por último, Dios tiene un propósito para cada uno de los que estamos aquí, y nuestra paz no depende de ninguna circunstancia que estemos viviendo el día de hoy, sino depende de nuestra confianza en el Dios de la historia. ¿Cuántos confían en Él esta tarde? Amén. Deja que Dios dirija tu vida, suelta el control. Deja de querer controlar todo lo que sucede a tu alrededor. No puedes. Te vas a desgastar. Vas a terminar frustrado. Suelta el volante. Dale el control a Jesús. Él quiere dirigir tu vida, llevarte a un propósito mayor. Vamos a orar ahí donde estás, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos a través de ella que nuestro pasado está seguro en ti. Nuestro presente está seguro en ti. Nuestro futuro está seguro en ti. Dios, ayúdanos a cederte el control de nuestra vida. Señor, déjanos experimentar, vivir bajo tu voluntad. Hacer lo que tú quieres que hagamos. No hay mejor lugar en el que podamos estar que en tu voluntad. Señor, gracias por tu palabra. Permite que cada persona que estuvo aquí este día pueda salir de este lugar diferente a como entró. Y que podamos rendirte cada área de nuestra vida, cada pasado de nuestra vida. Quizás hubo pérdida, enfermedad, abuso, muchas cosas que pudieron haber pasado en el pasado, Señor, pero enséñanos a ver todo eso como procesos que nos han preparado para estar aquí el día de hoy. Gracias por quién eres tú. En el nombre de Jesús.